En el video de hoy les mostraremos el proceso de elaboración de los lingotes de oro. Si te interesa saber más del tema, quédate con nosotros y vamos a ello. Los lingotes de oro en la antigua China fueron utilizados originalmente como moneda. Tienen una forma semejante a un barco, siendo este un símbolo de transferencia de la riqueza de un punto a otro, o de una persona a otra. Los utilizaban los emperadores chinos a fin de tener una moneda adecuada para las transacciones del imperio. El proceso de producción paso a paso. Número 1. Exploración. Consiste en ubicar zonas donde exista la presencia de minerales cuya explotación sea económicamente rentable. Se recogen muestras, rocas del suelo para conocer los elementos y minerales que las conforman. Paso número 2. Perforación. Si los análisis de las muestras dan resultados positivos, se produce con la perforación. Se sacan muestras de diferentes profundidades para determinar tipo, cantidad, profundidad y otras características del mineral. Número 3. Minado. Consiste en la extracción y transporte del material que contiene oro y plata, desde el tajo hasta las pilas de lixiviación, pad. Número 4. Lixiviación. El mineral descargado en las pilas de lixiviación es lavado con solución cianurada para recuperar el oro y la plata. La solución rica cargada con oro y plata es conducida hacia las pozas de solución cianurada a través de tuberías colectoras. Número 5. Fundición y acuñación. Los lingotes de oro se clasifican básicamente en dos tipos: los de fusión, cast, y los de acuñación, mined, dependiendo del método empleado. El lingote de acuñación se fabrica sobre un cospel cortado de una lámina de oro con las dimensiones requeridas. La marca del ensayador, el peso y la pureza del material casi siempre se graban en este proceso mediante prensado. Los lingotes de oro de fundición se fabrican mediante el volcado del oro fundido en un molde, para que posteriormente tenga la forma deseada. Método moderno de fundición de oro. Método que permite fabricar muchos lingotes de pequeño tamaño, al mismo tiempo mediante procedimientos automatizados. El oro en granalla o piezas se coloca en un molde del tamaño requerido. Se agrupan varios moldes y se colocan después en un horno de inducción y se funden a una temperatura controlada de alrededor de 1200 grados centígrados. Cuando el oro se ha fundido, se empujan los moldes poco a poco a través de un túnel de enfriamiento. Al salir del túnel, se retiran los lingotes, se limpian y se procede a pesarlos. Como ocurre con el método tradicional, cualquier exceso de oro se extrae siempre de una esquina del lingote de oro, a través del esmerilado con una máquina lijadora. En el caso de los lingotes de fundición existen a su vez tres diferentes tipos de fabricación. 1. Lingotes de oro grandes con pesos aproximados. El oro se funde de golpe en un crisol de gran tamaño, que puede contener desde 450 hasta un máximo de 30.000 onzas. Normalmente para fundir el oro se utilizan hornos de inducción. Se inclina el crisol y se vuelca una cantidad relativamente pequeña, de entre 450 y 2.000 onzas de oro a otro crisol de transferencia, previamente precalentado. En este lapso se pueden tomar muestras de inmersión de aproximadamente media onza de oro, utilizando una cuchara de acero o un tubo de vidrio al vacío, con la intención de verificar la pureza del metal. Los procedimientos de ensayo durante la fabricación varían dependiendo de cada refinador. En el paso siguiente, el oro derretido en el crisol de transferencia se vierte a través de una llama de gas blando, en un molde precalentado del tamaño requerido, 400 o 100 onzas, generalmente de hierro fundido. Durante el proceso de volcado del oro, el molde se coloca sobre una balanza. Cuando se alcanza el peso requerido de oro, cesa el volcado. En cuestión de segundos, cuando ha finalizado el volcado de oro, se inclina el molde para que el lingote caiga en un tanque de agua para su enfriamiento inmediato. También se puede dejar enfriar el lingote poco a poco en el molde. Posteriormente, el lingote se coloca sobre un tablón para proceder con un paño suave a su limpieza y eliminar cualquier mancha. Después se pesa. 2. Lingotes de oro de peso específico de hasta 1 kilo. Para fabricar pequeños lingotes de oro de fundición de oro refinado con la pureza requerida y peso específicos inferiores a 1 kilo, generalmente se utiliza granalla y o pequeñas piezas de oro cortadas en tiras finas. El oro, en una o ambas formas, se coloca en una balanza y se procede a pesarlo hasta conseguir la cantidad exacta necesaria. Al colocarlo sobre la balanza, el oro se ha de encontrar dentro de un crisol, en el molde o lingotera, dependiendo del método de fabricación. Por lo general, la cantidad de oro pesa un poco más que la cantidad necesaria para el lingote de oro. Esto se hace para compensar la pérdida de oro en el proceso de fabricación. Por ejemplo, la vaporización que permanece en el crisol, así como para garantizar que el peso final de lingotes no sea inferior al que específicamente marca el mismo.
3. Lingotes de oro en láminas para la fabricación de lingotes de acuñación. Lingotes en láminas. Los lingotes laminados, utilizados para la fabricación de lingotes de acuñación, se puede fabricar de dos maneras, ya sea en moldes de hierro fundido o en una máquina de fundición continua. Número 6. Grabación y marcación. A continuación, se graban los sellos y marcas requeridas como son el número de serie, el nombre del refinador y la pureza analizada del lote de oro del que se hizo el lingote, y en alguna ocasión el peso. Las marcas pueden ser aplicadas manualmente. Normalmente se utiliza una plantilla que indique las zonas de marcado. Los lingotes también se pueden colocar en una prensa donde se graban todas o algunas de las marcas de forma simultánea. Una prensa hidráulica aplica normalmente todas o algunas de las marcas al mismo tiempo. Como alternativa, las marcas pueden grabarse de forma manual, martillando cada lingote individualmente. Si se requiere un número de serie, el número se aplica normalmente mediante la colocación de los lingotes en una máquina que los sella con un número secuencial. Número 7. Ensayo. El análisis que determina la pureza de los materiales preciosos. Los procedimientos de certificación del peso y pureza antes y después de la fabricación pueden variar entre las diferentes refinerías y se denominan ensayos. Normalmente el oro, utilizado en forma de granalla y láminas cortadas, se ha ensayado antes de la fabricación de los lingotes. Asimismo, se verifican lingotes seleccionados al azar. Existe un tipo de lingote que se produce normalmente para el transporte entre minas, fundiciones y refinerías compuesto por una aleación de plata, oro y u otros metales en grados de pureza variables, llamado lingote duré, cuyo peso puede ascender a 25 kilogramos. Los lingotes duré son más resistentes que los de oro puro, con lo que hay menos riesgo de pérdida de material por daños en tránsito, y además permiten a las refinerías extraer una diversidad de aleaciones y compuestos para las necesidades exactas de cada cliente con mayor simplicidad y economía en los procesos. Tengamos en cuenta que los lingotes de oro son irreemplazables en el mercado. Se utiliza tanto como materia prima, producto de inversión o reserva de valor. Por lo tanto, es preferible saber cómo se hacen lingotes de oro. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido de mucho provecho. ¿Sabías que el cuerpo humano tiene oro en su interior? Si sabes algún otro dato curioso como este acerca del oro, compártelo con nosotros en los comentarios. Si te gustó este video y deseas seguir viendo nuestro contenido, dale like y comparte con tus amigos. Te esperamos en un próximo video. Hasta la próxima.